A continuación, se presenta el proyecto titulado Degradación de la lignina. El objetivo principal de este proyecto es investigar las principales enzimas encargadas de la decomposición de materia orgánica, con principal enfoque en las enzimas lignolíticas de los hongos Pleurotus y Trametis. Asimismo, desarrollar un complejo micótico capaz de degradar la lignina, un polímero de gran abundancia en la materia orgánica, y de esa forma acelerar el proceso de bioremediación y fertilización del suelo. Enzimas ligninolíticas. Son enzimas con la capacidad de degradar la lignina. Las enzimas más importantes en el proceso de despolimerización de la lignina son ligninoperoxidasa y manganeso peroxidasa. Estas enzimas generan peróxido de hidrógeno en el sistema. Hay hongos que secretan estas enzimas degradadoras de lignina. Dentro de este grupo se encuentran los géneros de Pleurotus y Trametis. Peroxidasas. Las peroxidasas son un tipo de enzimas muy extendidas en toda la escala filogenética. Pertenecen a la categoría de las oxidorreductasas. Catalizan reacciones bisustrato de carácter redox, utilizando un peróxido como oxidante y un segundo sustrato de características reductoras que es oxidado por el peróxido. Prácticamente todas las peroxidasas son hemoproteínas y tienen como sustrato común el peróxido de hidrógeno. Catalizan la siguiente reacción, en la que hay un donante más peróxido de hidrógeno y obtenemos como producto el donante oxidado más H2O o agua. Un ejemplo de una peroxidasa es la peroxidasa de Pleurotus eryngii. Para esta enzima son necesarios como cofactores un grupo hemo y 2 iones calcio por subunidad. Lacasas. Son proteínas que catalizan reacciones de oxidación en una variedad de organismos. Pertenecen al grupo de proteínas denominadas oxidasas multicobre. Fueron aisladas por primera vez del árbol japonés del barniz. Son proteínas glicosiladas con contenido de carbohidrato entre el 10 y el 45%. Aparecen generalmente en forma monomérica con un peso de entre 36 y 80 kilodaltons. Son proteínas muy estables con pH entre 2.6 y 4.5. Las lacasas pueden oxidar compuestos como difenol, aminofenoles, polifenoles, poliaminas y arildiaminas. También llevan a cabo reacciones de desmetilación en el polímero de lignina metoxifenólico. Las lacasas oxidan directamente el oxígeno molecular a agua a través de la transferencia de 4 electrones. Para llevar a cabo la purificación de lacasas, es necesario generar un caldo rico en dichas enzimas. Para esta producción se necesitan 2 procesos, ya sea por fermentación en estado sólido o por fermentación en estado sumergido. Básicamente lo que hay que hacer es aislar el caldo rico en enzimas, formar un pellet que será un inóculo para un sustrato sólido a continuación. El proceso de purificación se puede hacer a través de centrifugaciones o a través de HPLC. Y posteriormente se tienen que realizar ensayos enzimáticos para medir acción en fenoloxidasa usando ABTS como sustrato y posteriormente una medición de absorbancia a 420 nanómetros para detectar presencia de dichas proteínas. Para determinación de la cantidad de proteína emplearemos el Biorad Protein Assay utilizando albúmina como un parámetro estándar. Para determinar sales se utilizan cromatografía de permeación en gel, midiendo la conductividad, y para la separación se utiliza una electroforesis con gel de poliacrilamida al 12% en SDS al 1% calibrando con proteína estándar. Para la extracción y purificación de peroxidasas el protocolo es básicamente el mismo, sin embargo hay que utilizar un diferente sustrato para la medición enzimática. Bueno, la primera, ¿por qué es importante la degradación de la lignina? En términos actuales de producción de biocombustibles, la degradación de la lignina es relevante porque es la barrera que impide el acceso a la celulosa. Celulosa es el alimento que tienen los microorganismos y cuyo producto intermedio es etanol. De ahí que remover la lignina es importante para que el microorganismo acceda o tenga acceso al alimento que es la celulosa. De otra manera, el microorganismo no crece por falta de fuente de carbono, sino que la lignina es una capa recalcitrante, aunque es degradable, su remoción es lenta. Ok, perfecto. Muchas gracias.
La siguiente pregunta sería, ¿qué microorganismos son los que producen estas enzimas y cuáles son las principales? Los microorganismos que pueden crecer sobre la lignina son aquellos llamados de pudrición blanca, aquellos que crecen sobre la corteza de árboles, por ejemplo, sobre desechos industriales, como la paja, algunos cereales. Tienen la capacidad de estos organismos de producir las enzimas tipo peroxidasas o lacasas, que son oxidativas, las cuales empiezan a fragmentar a la lignina a través de sus diferentes reacciones de oxidación. Ok, muy Esos bien. son los más utilizados o los más nombrados, al menos en la literatura, como con mayor potencial, son el Panarequitos chrysosporium, el Pleurotus austriacus y Trametes versicolor. Además de Coreolopsis gallica, también es un buen productor de lacasas. Perfecto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta ¿es necesario tener las enzimas purificadas para aprovechar sus beneficios o es posible utilizar complejos microbianos que produzcan las enzimas? Para la aplicación de degradación de lignina no es necesaria una enzima purificada. Se pueden utilizar extractos celulares de diferentes organismos, de uno o de varios, con el propósito de degradar de la manera más inespecífica a la capa de lignina. El hecho de que tengas un complejo enzimático variado permite que la degradación pueda llevarse a cabo, la oxidación en diferentes puntos de la molécula compleja de la lignina. Las peroxidasas utilizan un contacto más o menos directo con lo que es la lignina, mientras que las lacasas hacen un contacto indirecto utilizando mediadores redox. Entonces el ataque por las diferentes enzimas e isoenzimas podría eficientizar el proceso de degradación de la lignina. Ok, muchas gracias. Bueno, y ya que nos comenta esto que no es necesario tener enzimas purificadas, ¿considera usted que en términos económicos resulta redituable aplicar tecnologías enzimáticas, particularmente de estas enzimas, en procesos industriales? La aplicación de peroxidasas y lacasas actualmente ya se da a nivel comercial, pero en procesos en pequeño, como kits de detección, algunos biosensores o algunas metodologías para producir complejos o productos antimicrobianos en aplicaciones pequeñas de síntesis de químicos finos. Para una aplicación a mayor escala, por ejemplo, la síntesis de un compuesto útil en la industria farmacéutica o la aplicación de producción de bioetanol, aún no es posible técnicamente o económicamente aplicar un proceso con peroxidasas y lacasas. La razón principal, los hongos crecen poco y producen poca cantidad de enzima. Es una gran limitante ahorita a nivel biotecnológico. Tener un organismo que produzca una mayor cantidad de enzima, de tal manera que sea posible producir la cantidad necesaria para dar un proceso industrial que vaya en el orden de 100 kilogramos para arriba, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces ya con todo esto que nos dice, o sea, ¿cree usted que en un futuro sea posible obtener combustibles a partir de esta degradación o no es algo tan viable? Definitivamente sí. El avance científico y tecnológico para la aplicación de estas enzimas es muy vigoroso. Existen diferentes esfuerzos, diferentes empresas, universidades, trabajando en las diferentes limitaciones que hay en la aplicación de estas enzimas. Por ejemplo, para producir grandes cantidades de enzimas se utiliza actualmente métodos de biología molecular. Existen plantas de tabaco que producen plantas de tabaco transgénicas que producen cantidades importantes de peroxidasas. Esto permitirá a la vez hacer estudios de ingeniería genética para mejorar el comportamiento biocatalítico de estas enzimas. Por el otro lado, la parte ingenieril, bueno, se desarrollan procesos que permitan que la estabilidad operacional de estas enzimas se incremente importantemente, llegando ya a parámetros que hablan de no estar muy lejos de una aplicación industrial. Por ejemplo, el parámetro conocido como el número total de recambio, que para un proceso a grande escala
se recomienda que sea alrededor de 1.000.000. La enzima llamada cloroperoxidasa tiene un número cercano a los 900.000. Es decir, que ya se está muy cerca de llegar a un parámetro o a un número de este parámetro que permita pensar en una aplicación industrial muy cercana. Ok. Doctor, en verdad muchísimas gracias por su tiempo, por todos sus conocimientos que nos fueron de gran ayuda, la verdad, para este proyecto. Muchas gracias. De nada, cualquier cosa, pues a mi correo, ya saben cómo contactarme. Claro que sí, Muchas muchas gracias, gracias. doctor. Gracias. Y Saludos buen desde viaje.